Bueno, grabando. Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por acompañarnos en la primera entrevista de Hermes. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Ya sabes que Hermes es un proyecto de Web Cafeína que pretende descubrir y analizar cuáles son las principales estrategias, cuál es el marketing que están realizando las empresas extremeñas y ver y descubrir, investigar si les están ayudando, no están ayudando, cómo están ayudando o, sobre todo, importante, qué es lo que no hacen y podrían hacer para mejorar. Entonces, de esta forma podemos aprender y podemos identificar las mejores prácticas para dar información y ayudar al conjunto de empresas. Antes que nada, y antes de empezar con la primera pregunta, quiero que me describas en pocas palabras 3 conceptos. ¿Quién es Sergio Correa? ¿Qué es Ecoisla? ¿Y cuál es el rol de Sergio Correa dentro de Ecoisla? Vale, pues Sergio es un chico de 28 años que lleva el concepto de empresa desde que nació prácticamente. Mi padre cogió una empresa con 17 años, la levantó y le fue muy bien hasta una crisis que vino y demás. Sí. Montamos Ecoisla. Y hablando de Sergio, pues actualmente lleva Ecoisla, Isla Vida y Benicasa, una inmobiliaria que tenemos en Valladolid. Sí. Y aparte, pues llevo otro par de empresas. Una ya va bastante avanzada y otra está en ello, en proceso. Gracias a vuestra ayuda también. Luego hablando de Ecoisla, pues Ecoisla es una empresa de aislamientos que nació hace 12 años, labor de mi padre. Actualmente estamos en un proyecto de franquicia de expansión por toda España, sí, que tenemos ya 7 puntos franquiciados o asociados en este caso. Y bueno, la idea es que de aquí a varios años pues estemos en toda España. La última pregunta que me hacías era por mi labor en Ecoisla. Bueno, sí, mi labor en Ecoisla es un poco de control sobre todo y que todas las piezas que componen Ecoisla funcionen mejor o peor, pero que funcionen. Bueno, de hecho, hablando precisamente de las franquicias que nos comenta, está claro que Ecoisla ahora mismo está en pleno proceso de expansión fuera de las fronteras extremeñas, que al final eran donde os movíais internamente. ¿Qué crees que hace crecer, con la experiencia y con lo que estáis llevando ahora mismo, qué crees que hace crecer a las empresas, especialmente en Extremadura? Vale, bueno, yo hablo respecto a la mía, al final nos hemos dado cuenta que si quieres crecer tienes que escalar. Al final, no porque contrates a muchas personas, que sí, que te van a ayudar a irte haciendo más grande, pero llega un momento que va a tener un techo. Si no escalas, si no delegas entre las personas que tienes o escalas con programas informáticos o en caso con vuestra ayuda, nos está ayudando mucho el poder llegar a personas que físicamente cada persona no podría llegar. ¿Habéis realizado algún tipo de estrategia de marketing, alguna táctica pensando precisamente en lo que vosotros estáis haciendo, en lo que queréis crecer? ¿Hacéis SEO, hacéis SEM, hacéis email marketing, por ejemplo? Sí, hacemos SEO, SEM, hacemos mucho meta, damos mucho hincapié en el foco de abrimos una nueva sede, siempre intentamos hacer mucho branding de marca en ella, sí, y luego ya enfocar mucho SEO, SEM. Una vez ya sabemos que la gente conoce de que estamos allí, intentamos irnos a SEO, SEM, que cuando nos busquen aparezcamos en... ¿Y os funcionáis? ¿Pensáis que esa estrategia sí que se adapta bien a Ecoisla? Bueno, siempre se puede mejorar, sí, pero sí, por ahora nos está funcionando bastante bien. ¿Y cómo medís? ¿Qué métricas usáis? ¿Cómo sabéis cuándo os ha funcionado una táctica y cuándo no? Bueno, pues eso creo que es un problema que estamos teniendo al haber crecido más rápido de lo que en principio pensábamos y actualmente no se está midiendo como debería. Tenemos las herramientas, pero no se están midiendo. ¿Creéis que habéis crecido más rápido de lo que habéis planeado? O sea, hicisteis una investigación, sí, y de hecho estáis por delante de eso. Sí, en el primer año teníamos pensado abrir entre 2 y 3 delegaciones, sí, y estamos en 6. Entonces, bueno, hemos doblado. A eso me refiero con el tema de escalar, sí, que vosotros nos habéis ayudado con herramientas informáticas a poder llegar a puntos que quizá con las personas que tenemos en la empresa no íbamos a llegar. Claro. Porque el hecho de que se haya mejorado esa previsión, ¿crees que es más procedimientos que habéis usado o procesos que habéis usado vosotros de forma interna para que sea así, o es por el mercado? Que quizá esté mejor de lo que a lo mejor habíais previsto. Bueno, así un poco las dos, porque sí que es verdad que si no tuviésemos esas herramientas no podríamos haberlo hecho, pero el mercado como que nos ha obligado a llegar a eso, ¿no? Ya cuando alguien te dice, oye, quiero estar aquí, sí, como un 100 montaditos, pues ya
con la infraestructura que supongo que tendrán, seguro que al día tienen cientos de peticiones de apertura. Pues bueno, nosotros no somos así, pero sí que poco a poco nos van diciendo, oye, me gustaría abrir en Alicante, claro, me gustaría abrir en Sevilla, que es la última que hemos abierto, firmamos la semana pasada. ¿No habéis pensado en hacer tácticas, digamos, más dinámicas, más de digital, como influencers, redes sociales, o la estáis aplicando, marketing de contenido mismamente? Sí. Porque tenéis página web. Sí, tenemos página web, tenemos un Instagram que poco a poco va creciendo. El tema de influencer, bueno, en nuestro campo no creo que sea algo importante, que también sería meter el foco un poco en influencers relacionados con el tema de la arquitectura, Sí. El marido de María Pombo, por ejemplo, siempre hemos pensado en él para contratarle alguna publicación. Sí. Pero bueno, le dedicamos mucho sobre todo a la web, le dedicamos a redes, hacemos publicidad en redes también, y es lo que nos está posicionando a día de hoy como diría que la empresa de aislamiento más importante de España. Sí. ¿Qué porcentaje de clientes a los que contactáis, a los que llegáis, del total de la empresa, crees que vienen a través de la página web o de los medios digitales en general que usáis? El 90%. ¿El 90%? Sí, La mayoría. hace años teníamos focalizábamos mucho en radio, había algún evento y lo patrocinábamos, lonas repartidas por Sí. puntos de la ciudad, pero bueno, cada vez estamos llevando todo más a la parte digital. Ecoisla, si no me equivoco, creo que tendrá una década, 10 años aproximadamente empezasteis. ¿En qué momento empezasteis con el marketing digital? Cuando entré yo. ¿Cuándo entraste tú? Que Sí, fue... hace 4 años aproximadamente. Al principio, bueno, mi padre es un señor de 50 años Sí. que Ahí, si la tú le brecha está dices ahí. qué es el marketing, pues dice, pues yo hablo con mi amigo en el bar y le comento que Sí. el boca a boca, ¿no? Que se conoce comúnmente. Pero al final te das cuenta de que vas a llegar a lo que vas a llegar. Tú por mucho que conozcas a gente, que vayas hablando con gente, pues bueno, en Cáceres te conocerá mucha gente. Pero si quieres llegar a Sevilla, como en este caso, necesitas algo más. No, y sí que es cierto que el marketing tradicional, el marketing que se llama de cartel y marquesina, al final sí que es menos eficiente de cara a costes, de cara a la capacidad de impacto que pueda llegar. Y no es medible. Claro, exactamente. Es uno de los puntos que Eso es una de las ventajas del marketing digital, que tú tienes unos resultados que puedes analizar y puedes investigar. O sea que en los últimos 4 años, cuando habéis generado el 90% de los contactos que estáis generando ahora mismo. Es una pasada. Entonces la experiencia, buena. Súper buena, claro. ¿Podrías describirme alguna estrategia específica que se haya implementado en Ecoisla para acelerar el crecimiento? ¿Alguna concreta que hayáis hecho? ¿Algún ejemplo? Sí, bueno, hemos hecho varias campañas de asociate o franquiciate con nosotros. Que te podría decir, pues que tenemos, ahí nos llegaron, yo tengo una base de datos con unas 150 personas interesadas en trabajar con nosotros en toda España, incluidas islas, Islas. que será lo próximo. Ya fuera de la península. Sí. Está muy bien. ¿Cuáles son, por el contrario, cuáles son las principales dificultades que os estáis encontrando a la hora de precisamente este proceso de expansión, este proceso de hacer crecer a la empresa, digamos, fuera de su terreno natural? Bueno, el principal problema es que nosotros siempre intentamos trabajar de 10, que todo sea calidad, desde que el cliente tiene el primer contacto hasta que termina con nosotros, aparte de, bueno, luego el postventa, que intentamos que sea también bueno. Sí. Nuestro principal problema es no encontrar personas lo suficientemente preparadas o profesionales para nosotros cederle todo lo que es nuestra empresa y que nuestra imagen se vea afectada negativamente en algún punto de España. Claro, digamos que vuestro cuello de botella es el franquiciado en sí mismo, Sí. que no se adapte bien a vuestro know-how, ¿no? Claro. Respecto al diseño de productos, a vuestros procesos con el cliente desde que contactáis con él hasta que se termina la obra, ¿cómo habéis diseñado vuestros productos? ¿Cómo habéis diseñado ese proceso? ¿Habéis realizado investigaciones? ¿Habéis realizado análisis de datos con la experiencia que tenéis? ¿Cómo lo habéis mejorado? ¿Cómo lo habéis hecho más eficiente? Bueno, como te decía, Ecoisla, cuando nació hace 12 años, diría que era una empresa de servicios,
Un cliente tenía un problema, se le hacía un estudio, se le hacía un paquete bastante grande de servicios y se le daba ese servicio. Debido al crecimiento, creo que ya está dejando un poco de ser una empresa de servicios, que siempre lo sea, pero está derivando un poco en ser una empresa que vende un producto. Nosotros vendemos un aislamiento, te lo colocamos, te damos el servicio de hacer ese aislamiento, pero centrándonos en el producto. Vale. Respecto a las redes sociales, ¿qué tipo de contenido subir? ¿Es una estrategia más comercial, más corporativa de oferta, producto, precio? ¿O es más informacional, de cara al cliente? Un marketing de contenido, yo ayudo al cliente, te explico cosas, ya te atraigo, genero engagement. ¿Cuál de las dos es la que más usáis? Bueno, diría que las dos. ¿Tenéis esos dos pilares de contenido? Sí, en nuestro perfil hay bastante de esto es lo que hacemos y estas son las cosas que hacemos en los sitios que vamos. Es decir, yo te enseño el producto, pero también te enseño cómo se hace en una vivienda, en un local donde hagamos el trabajo. ¿Esta estrategia de más informacional es nueva? ¿La estáis aplicando nueva o siempre desde que tenéis redes sociales, desde que hacéis social media aplicáis? Es bastante nueva. O sea, te diría que nuestro perfil está profesionalizándose hace relativamente de un año hacia acá. ¿Por qué la habéis empezado a hacer? ¿Porque la veis en la competencia? ¿O? Sí, al final el mercado te obliga a hacerlo. También nos fijamos mucho en empresas de arquitectura, inmobiliarias grandes de España, sí, y estamos intentando llevar un poco la línea que llevan ellos en cuanto a un feed bastante bonito, cuidado, que tú entres y te apetezca estar en el perfil. Claro. A ver, ¿tenéis ya resultados de cómo están saliendo las nuevas campañas de redes? Bueno, como te decía antes, los resultados los podríamos medir en los leads que nos van entrando, pero sí que no nos metemos a ver los resultados reales de cuánto tenemos un coste por cliente. O sea que esas métricas no las tenéis tanto en... No, las hacemos ahora mismo un poco caseras, digamos, ¿no? Por falta de tiempo quizá, o no sé, no sabría decirte, pero sí que es verdad que eso tenemos que ir cambiándolo. Sí. Y seguro que nos ayuda a darnos cuenta de errores que estamos cometiendo. ¿Por qué crees que muchas empresas aún se siguen quedando en el boca a boca y no dan el salto al marketing digital? Bueno, pues como he dicho antes, al final el boca a boca lo haces tú o lo hace alguien cercano a ti y lo vas a controlar, ¿sabes? Tienes un feedback real de la persona con la que estás hablando y rápido. Tú al final, si quieres que te lleven todo el tema digital, delegas en una empresa que sí que te está dando resultados, pero quizá por desinformación tuya no eres capaz de interpretar lo que te están contando. Entonces creo que ahí está el problema de que el boca a boca que siempre hemos hecho lo controlas tú, y si lo delegas en otras personas no tienes ese control total que estabas teniendo antiguamente. ¿Crees que muchas empresas pecan de quedarse en su zona de confort? Sí. Y eso de forma contraproducente las va a acabar matando, básicamente porque el mercado se las va a comer? Sí, totalmente, porque al final si pongo un ejemplo de una frutería al uso de un señor de 60 años, pues seguramente un chico que su padre era frutero y abre una frutería está digitalmente avanzado respecto a ese. Sí, llevarlo más. Y bueno, le da el toque nuevo, el toque moderno, para que toda la gente, todo el público de su edad en adelante le conozca. ¿Por qué crees que las empresas que no han dado el paso de crecer, de escalar, no se lo han planteado? ¿Crees que el hecho de escalar, de hacer crecer una empresa, es inherente al ADN de la propia empresa o es una decisión voluntaria? Yo creo que es por miedo. El miedo a crecer, si venimos, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? A mi padre le costó mucho dar el paso. Yo igual soy más valiente que él como lleva muchos más años que yo. Quizá como que pone más barreras, tiene más miedos a la hora de crecer, a la hora de delegar, y yo creo que principalmente es eso, el miedo de la vieja escuela, de decir, vamos un poco a raíz de lo del marketing, de yo lo controlo todo, sí. Si salgo ya no lo controlo, si crezco ya tengo que dejar de controlar todo. Entonces yo creo que es miedo de esa falta de delegación. Sí. Si en las cuentas de Coisla solo os quedaran 5.000 euros, ¿en qué lo reinvertiríais?
Es difícil. Pero bueno, intentaría hacer una buena campaña en la que más o menos te puedas gastar unos 2.000 euros para captación de leads, hacer una buena campaña, un buen contenido para una buena captación de leads, que los leads sean de calidad, que no sea una típica campaña de branding, sino ya digamos un cliente potencial, un cliente caliente que ya se ha interesado en nosotros. Y los otros 2.000 y pico, 3.000 los destinaría en que una persona fuese a visitar todos esos leads e intentar cerrar el máximo de presupuestos posible. ¿Categorizáis los leads de alguna forma? No. O sea, sí, bueno, a ver, habrá... ¿No tenéis etapas de clientes? No, y eso creo que es algo que lo tenemos que implementar ya. Sí que lo etiquetamos, un poco, decir, pues viene de un tarificador, de otro, ya se le ha hecho la visita, sí. Pero no identificamos, por ejemplo, como puede ser con estrellas, 5 estrellas y uno siendo poco interesado y 5 siendo muy interesado. ¿Y con un Customer Journey, con un análisis del proceso del cliente desde que lo contactáis hasta que, bueno, el proceso eso de no lo hacemos? No. ¿Crees que sería bueno aplicarlo en Ecoaidra? Sí. Un buen CRM con toda la información que un cliente te pueda aportar desde que nos contacta hasta que termina o hasta que se pierde, sería muy importante para nosotros ver en qué estamos fallando y en qué no. En este proceso de expansión, una vez ya que estáis creciendo, ¿qué problemas nuevos os está generando este proceso? ¿Qué problemas nuevos estáis encontrando una vez ya habéis crecido? Bueno, un poco el tema que te contaba antes, el de logística, de material, de poder abarcar toda España. Al final no estamos en toda España, pero sí que abarcamos mucho territorio. Entonces el principal problema está siendo el poder poner material en cada uno de ellos, sin ser nosotros fabricantes, que eso es otro de los puntos que estamos intentando llegar en un futuro, a poder fabricar nuestra propia materia prima, pero bueno, para eso queda mucho. O sea, tenéis en mente, digamos, una expansión horizontal de lo que es el proceso en sí. Sí, nos gustaría que el material que nosotros insuflamos sea propio nuestro, que nosotros sepamos lo que lleva, nosotros llevemos todo el proceso, que si un cliente un día quiere saber cómo se hace, que nosotros podamos enseñárselo, pero es muy difícil. Es difícil y... ¿Lo tenéis a largo plazo? Sí, lo tenéis. A muy largo plazo. A muy largo plazo. Es muy difícil y muy costoso, pero bueno, no nos cerramos a ello. Luego, quizá otro de los puntos negativos de estar creciendo, el tema de cuando tú tienes un asociado, por ejemplo, Madrid, Sevilla, Salamanca, para nosotros es muy importante la calidad de la visita. Sí. Nosotros cuando hacemos una visita intentamos que cuando nos entra se haga rápida. Y ya no rápida sino efectiva, ¿no? Nosotros cuando cogemos un cliente que nosotros ya nos deja ir a su casa a hacerle un presupuesto, a hacerle un estudio energético, tienes que dar el todo, porque una vez estás allí tienes que cerrar el presupuesto, no te puedes permitir el venirte a casa sin haberlo hecho. Otro de los pasos muy importantes que estamos dando es que digitalmente poder hacer ese presupuesto en casa del cliente, junto a él, que él pueda ver todo. Nosotros antes sí que, hablando un poco de estrategia de producto también, nosotros antes íbamos a casa del cliente, le cogíamos los datos, luego nos íbamos a la oficina, teníamos que volver a recordar todo, teníamos que hacer el presupuesto, teníamos que enviárselo al cliente, es decir, el cliente desde que nos contactó hasta que ya tiene el presupuesto final, ha pasado mucho tiempo. Digamos que sufre, entre comillas, un proceso más largo. Claro, si nosotros somos capaces de hacer una visita en muy poco tiempo, pero aparte de eso, cuando termina esa visita, el cliente está en caliente, está viendo el precio, la está viendo contigo, tienes ahí un poco el poder de negociar con él, ¿no? De decir, pues venga, oye, quítame los 50 eurillos que me quedan. O X descuento. Venga, vale, me has caído bien y te los voy a quitar. Entonces eso, digamos que un poco logística y un poco la calidad de la visita que no controlamos estando... Nosotros le enseñamos todo lo que tienen que hacer, pero al final la persona de fuera... No estáis allí simplemente por su forma de ser o la forma de tratar al cliente es muy diferente entre unos y otros. ¿Crees que es importante de cara a crecer, sobre todo de cara a crecer como lo hacéis vosotros, que es con el modelo de franquicia, implementar el ADN de Ecoaisla, vuestro saber hacer, lo que valoráis de una buena calidad de obra? ¿Crees que es importante transmitirlo
a los franquiciados o cómo lo hacéis? Sí, a ver, nosotros, bueno, siempre que abrimos una sede hacemos una semana de formación aquí en Cáceres, que tenemos la central, y eso es lo primero. Siempre que empieza una presentación intentamos que transmitirle lo que nosotros transmitimos al cliente, ¿no? Que es seriedad, pero es cercanía. Nosotros tenemos que, oye, voy a aislar tu casa, te va a quedar bien, vas a estar a gusto. Sí. No es que, venga, te vendo una zapatilla y la zapatilla es la que... ¿Vale? Al final tú tienes que ganarte la confianza de ese cliente. Al final el postventa tenemos que intentar que sea bueno. Tenemos varios productos, pero casi todos se enfocan en mejorar tu calidad de vida dentro de tu casa. ¿Los procesos de postventa que realizáis en Ecoisla siempre lo habéis realizado o os habéis dado cuenta de que una vez terminado el proceso de obra en sí es necesario tener al cliente fidelizado de alguna forma con ese proceso? Vale, a ver, nosotros siempre el día después de hacer el trabajo mandamos la factura, porque a nosotros nos gusta cobrar después de saber que todo ha ido bien. Y en ese momento preguntamos, ¿todo ha ido bien? ¿Qué tal los chicos? ¿Qué tal han hecho el trabajo? ¿Qué tal le han tratado a usted? En principio siempre suele ser todo genial, incluso hoy ya lo hemos notado, estamos muy contentos. Bueno, eso sería la pregunta general, ¿no? Si hay algún problema, pues lógicamente se estudia y se prepara una reparación o se abre un estudio de reparación para poder ir allí. Pasado un mes aproximadamente, aleatoriamente, no a todos los clientes, hacemos un pequeño control de calidad. Hacemos una llamada y preguntamos qué tal ha ido. Suele ser bien, pero bueno, si fuese que no, pues lo mismo, abrimos un proceso de reclamación y un día a la semana, Álvaro, que es nuestro técnico que se encarga de ello, suele ir visitando a los clientes que te pueden pasar algunas cositas que, bueno, pues no hemos visto un puente térmico y nos ha salido un poquito de condensación. Pues nada, vamos y lo reparamos. O yo qué sé, esta pared, pues por lo que sea, no hemos visto que hay una viga y no ha entrado como debería. Pues bueno, vamos y lo reparamos. ¿Tiene Ecoisla planes de contingencia si los objetivos que os mostráis temporalmente, ya sea al semestre o al año, como lo hagáis vosotros, si esos objetivos no se cumplen, ¿tenéis un plan de contingencia para aplacarlo? No lo tenemos porque, bueno, como te digo, hemos ido creciendo bastante rápido y sí que nos hemos dado cuenta que en Ecoisla Extremadura teníamos un techo, ¿no? Entonces, mi padre, que en este caso es el que pone un poco la parte del poli malo, sí. ¿no? Pues, dice, si no llegamos a esto, tenemos que cerrar Extremadura y seguimos con España. No, al final nosotros sabemos, somos conscientes, tanto él como nosotros, que Ecoisla Extremadura tiene un techo. Nosotros tenemos 2 equipos de trabajo y por mucho que trabajen, vas a llegar hasta ahí. En Ecoisla España es distinto, porque bueno, habrá un techo algún día, pero va a ser difícil llegar. Entonces no lo tenemos porque no lo necesitamos por ahora. Vale. ¿Qué peso le dais en Ecoisla a la tecnología en vuestro proceso de crecimiento? En nuestro caso diría que 99,999%. Sí. Siempre intentamos, tanto en marketing digital, ir muy avanzado. En el entorno de la maquinaria que utilizamos siempre vamos renovando, siempre nos gusta que cuando llega un número de horas la cambiamos. Siempre intentamos que nuestros técnicos tengan los aparatos últimos del mercado, que una cámara termográfica, pues intentamos que sea la mejor. Entonces, bueno, no te digo el 100% porque luego entra la labor humana, que también es buena y importante, pero es muy importante el hecho de la tecnología en las empresas que quieren crecer, sobre todo. ¿Qué peso le dais a la innovación en el proceso de crecimiento de las empresas? Bueno, yo creo que innovación y tecnología van un poco de la mano, entonces también le daría otro 99,99 porque lo meto un poco en el mismo saco y es un poco lo mismo. Al final, si quieres crecer, sí, tienes que innovar. No te puedes quedar mirando lo que hace el de al lado, sino mejorarlo. Entonces la innovación en sí creo que es fundamental para las empresas. La diferenciación respecto a tu competencia es la que te va a hacer crecer. ¿También os habéis dado cuenta hace poco del gran peso que tiene la innovación? ¿O siempre habéis intentado que Ecoisla, digamos, respecto a lo que
competitivo, pudiera tener ese plus más de innovación en los procesos, en las herramientas, en los productos? Bueno, ahí sí que te digo que desde que empezó Ecoisla quiso innovar y quiso ser diferente al resto. De un tiempo hacia acá sí que han ido saliendo máquinas que hacen un poco lo mismo que nosotros, pero ahora mismo estamos en un proceso de incluir nuevas técnicas que no son el insuflado, que creo que pueden ser bastante interesantes. O sea que a día de hoy también estamos en un proceso de innovación en ese sentido. ¿Es competitivo vuestro mercado, donde os movéis? ¿Cuáles son vuestros principales competidores? Bueno, sí y no, te diría que sí, porque cada vez, como te decía en la otra pregunta, nos van saliendo más máquinas, más empresitas pequeñas que nos hacen competencia, y a la vez te diría que no, porque todas esas que van saliendo la hacen como si fuera un extra a su trabajo, ¿no? Te decía, empresas de poliuretano que intentan insuflar, empresas de pladur que intentan insuflar, empresas... El típico manitas que vale para todo, y llega y te hace el trabajo. Entonces te diría que sí es competencia por precio, pero no por servicio. Por precio porque nosotros no podemos llegar a los costes que ellos están teniendo, ¿no? Una persona y su ayudante, o puede ser su hijo, su sobrino, lo que sea, tiene una serie de costes y nosotros por infraestructura tenemos otra serie de costes. Entonces sí que son competidores para nosotros en precio, pero no en servicio. O sea, si no podéis llegar, por ejemplo, en precio, ¿cómo competís? ¿Qué destacáis en servicio? En servicio, al final nosotros intentamos dar una continuidad al cliente desde que entra a nosotros hasta que termina nuestra relación de ese servicio, y darle una experiencia total. Al final, no sé cómo funcionará lo que te decía de una persona con su hijo, pues bueno, seguramente vaya a tu casa y te dirá, pues mira, esto aproximadamente te cueste 500 euros, vamos a poner. Nosotros vamos a tu casa, te hacemos un estudio energético, te decimos cómo vas a ahorrar, cómo lo vamos a hacer, y a raíz de eso estudiamos cómo poder mejorar toda la envolvente de tu vivienda, no simplemente te hago el aislamiento y me voy. ¿Creéis que ese trato con el cliente que valoráis mucho es un factor diferencial con respecto a otras empresas de la competencia, que lo hacéis mejor? Bueno, lo intentamos. ¿O que otras empresas no inciden tanto en ese trato? A ver, sí que hay empresas que sí pueden ser más competencia, empresas más grandes. No te puedo decir si lo hacemos mejor o peor el trato con el cliente, pero nosotros intentamos hacer un buen trato. ¿Lo veis fundamental? ¿Lo veis estructural? Al final, lo que te decía, tú estás trabajando en su casa, tienes que ganarte su confianza, si no, no va a confiar en hacer el trabajo. ¿En Ecoisla habéis realizado algún diseño de marketing estratégico de cara a desarrollar los diferentes procesos, los diferentes productos? Sí, y creo que es bastante importante. Al final, tiempo después, ¿no?, nos damos cuenta de que cuando empezamos estábamos haciendo cosas mal, que bueno, con vuestra ayuda también, cuando entrasteis quizás hace un par de años, nos dimos cuenta que los procesos dentro del organigrama de nuestra empresa no estaban del todo bien definidos, o como que todo el mundo quería hacer de todo, ¿no? En vez de segmentar un poco en que cada persona se encargue de su trabajo, saltarnos el trabajo de personas con herramientas digitales, como puede ser un auto WhatsApp o cosas así, que antes teníamos solo una persona atendiendo a eso. Entonces eso es muy importante para lo que hablaba también antes, de poder escalar y poder llegar a más asociados en nuestro caso. Un buen organigrama, una buena estrategia de producto creo que es fundamental para que una empresa pueda crecer. ¿Cuándo os disteis cuenta de que precisamente este marketing estratégico, este diseño nuevo, este concepto nuevo, era necesario para Ecoisla y para ayudarla a crecer? Bueno, pues fue un poco ayudado entre vosotros, nos abristeis un poco los ojos de decir, pues mira, yo creo que esto no lo estáis haciendo bien. Y sí es verdad que cuando quisimos crecer nos vimos muchas limitaciones en ese aspecto. Tú no vas a llegar a las mismas personas, repito, con 5 personas en tu oficina que con 20, pero a lo mejor con 5 y las herramientas necesarias para poder llegar a esas 20, pues es más fácil de llegar. Con la experiencia que tenéis, ya digamos de cara a un futuro, ¿cuáles son vuestros objetivos de crecimiento? ¿Hasta dónde quiere llegar Ecoisla? Tanto a nivel comercial como también a nivel de promoción, a nivel de comunicación.
Vale, pues bueno, actualmente hemos incorporado un nuevo socio que trabajaba anteriormente en Ecoisla y sí que con su ayuda creo que de aquí a 3, 4, 5 años nos gustaría prácticamente estar en todas las ciudades de España. ¿Tenéis alguna estrategia pensada para ir llegando ahí? No. Bueno. No, porque actualmente, lo que te digo, tenemos 6 franquiciados, 6 asociados y queremos que cojan la suficiente fuerza como para que vayan solos y sí que poco a poco ir abriendo el abanico. ¿Cuáles serían, digamos, los pasos o los hechos que tú considerarías relevantes para decir, Ecoisla, mi empresa está creciendo? ¿Está creciendo o va a crecer? Bueno, está creciendo o va a crecer. Digamos los pasos intermedios hasta ese objetivo. Bueno, en el momento que yo sea capaz de controlar igual a 6 franquiciados que a 60, en ese momento yo estaré preparado. Digamos para que diera igual la escalabilidad, sí, que la facilidad de control sería la misma. Eso para ti sería claro, un indicador de éxito. Sí. Que habéis conseguido, o estáis llegando a conseguir lo que queréis. Llegaremos. Llegaréis. Bueno. A día de hoy hay cosas que hemos conseguido y otras cosas que por logística es bastante difícil. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, algo que es súper importante, el que les llegue material a todos en el momento que lo necesitan. Pensábamos que con socios de otras empresas que tenemos de entrega de material y demás iba a ser fácil, porque tampoco tiene mucho, pero no lo está siendo. Hay veces que tengo que coger a una persona y decirle, oye, mira, vete a Madrid porque es que mañana hace falta esto, que pensábamos que iba a estar y no está. Entonces te tienes que coger un furgón grande, quitar a una persona de una obra en la que está, llevarlo. Ya, la distribución es un poco, sí. Pero bueno, estamos trabajando para que en cada punto, en los puntos grandes de España, colaborando con otras empresas que tienen aprovisionamiento de material, se pueda solucionar. ¿En vuestra empresa, sobre todo ahora de cara a este proceso, llegáis a subcontratar servicios o sí. llegáis a subcontratar? De hecho, todos nuestros asociados, digamos que son subcontratas. La mayoría son empresas que se dedican a otra cosa, pero nos trabajan también a nosotros. ¿Veis la subcontratación como un factor clave para crecer o sería, digamos, algo transitorio hasta que podáis integrar esos procesos en la propia Ecoisla, en la propia empresa? Bueno, a día de hoy creo que no podrían ser trabajadores propios nuestros nunca, no saldría rentable ni para ellos, ni para nosotros, ni para el cliente, porque los costes subirían muchísimo, el aislamiento en sí también subiría muchísimo, entonces el cliente no te iba a aceptar el presupuesto y a nosotros los costes serían enormes. Y bueno, el asociado en sí al final tiene su propia empresa, nos factura a nosotros, pero dentro del paraguas de Ecoisla. ¿Cómo crees que podréis mejorar las estrategias de atracción de clientes que estáis usando ahora mismo? Bueno, mejorando SEO, SEM y Meta, desde luego. Lo que pasa es que para eso tenéis que medirlas, si no, claro, es complicado. En ese proceso estamos. Vale, y para ir acabando, así a modo de resumen, dinos 3 cosas que a lo largo de la asistencia de Ecoisla, desde que empezaste o desde que tú estás, que a lo mejor tienes más control, habéis aplicado y os han salido bien, y otras 3 que no lo volveréis a hacer. ¿No lo volveréis a hacer y por qué? ¿Por qué no han salido bien? Vale, pues sobre las 3 positivas, bueno, tomar la decisión de ampliar a toda España poco a poco. La segunda, más importante, crear un tarificador, que ahí ha sido un acierto brutal, porque nos ayuda mucho, tanto el tarificador 1, digamos, como el 2, nos está haciendo escalar, delegar en personas de oficina, lo que antes hacía un técnico que tardaba 2 horas, ahora se tarda 3 minutos. Y bueno, también como punto positivo, confiar en personas que quizás se dedican por ejemplo, tenemos asociados que se dedican al mundo del pladur, de insuflado de otro tipo de materiales, incluso poliuretano, y poco a poco ellos van viniendo a nosotros a decir, oye, mira que esto es el futuro, digamos. Y bueno, como puntos negativos, pues no hay, no sé. No me daría puntos negativos. Bueno, alguna vez que hemos tenido que rescindir algún contrato con algún asociado porque
no ha funcionado la cosa simplemente. Solo ha habido uno, pero bueno, a día de hoy nos llevamos bien, que no ha habido ningún problema, simplemente en la zona en la que pensábamos que iba a ir bien, no ha ido tan bien, simplemente se termina el... Y de cara al marketing, a la comunicación que habéis hecho, ya sea tradicional que podéis haber hecho en el pasado o digital nueva, ¿alguna que os haya fallado o que quizás lo hubieseis llevado por otro camino? Bueno, al final, como hemos ido un poco con ensayo de error, lo que iba mal lo hemos intentado encauzar poco a poco. No digamos que hemos hecho una campaña de 1 millón de euros que ha sido un desastre. No, hemos ido poquito a poco. Si una cosa no nos funcionaba, íbamos tirando hacia otro lado y así. Digamos que no habéis hecho como una investigación en sí, sino vais un poco a prueba-error. Vale. De cara a otros empresarios, a otras empresas, a otros gerentes que puedan también querer, digamos, salir de su espacio natural, querer crecer, ya querer, digamos, abandonar el concepto que tienen actual de su propia empresa, ¿qué consejo le daría? ¿Qué podrían hacer? Y en algunas cosas que a lo mejor hayáis vosotros encontrado en un callejón sin salida, decírselas para que lo puedan evitar. Bueno, pues el consejo que le daría sería que no dependan del boca a boca, porque al final tenemos la mala costumbre de la mayoría de las empresas, otras no, hay grandes empresas en Cáceres que digitalmente son buenísimas, pero la pyme pequeñita de Cáceres está acostumbrada al boca a boca. Entonces yo les animo a que se dejen llevar un poco, que estamos en el siglo XXI y bueno, va a llegar muy fácil a mucha gente que quizá no podría llegar nunca. Digamos que los procesos de marketing digital a vosotros os han sentado... Nos han cambiado, claro. Entonces, nuestro principal cambio ha sido ese. Sí. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias una vez más por haber aceptado la invitación de Huescafeína, por haber hecho la primera entrevista con nosotros de Hermex, y os deseamos muchísima suerte tanto a ti como al conjunto de Coaisla en vuestro proceso de crecimiento que estáis realizando. Muchas gracias, ha sido un placer, Álvaro. Bueno, es que me